Continuando nuestro compartir, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo despertar la conciencia? ¿Cómo lograr penetrar en los misterios de la luz? ¿Cómo experimentar lo real? Ciertamente, quiero ser contumaz en esta mañana. Para que nosotros nos transformemos, no solamente necesitamos el auxilio de lo divinal a través de la gracia y de la verdad, es decir, de nuestro Cristo interno Salvador, sino también que necesitamos experimentar lo real. Aquel que experimenta lo real tiene el impulso necesario, constante, permanente para transformarse. Quien experimenta lo real ha experimentado a Dios y ha sido partícipe de su realidad. Y esa fuerza, esa energía, esa fortaleza lo hará un vencedor, lo hará un cristificado. El impulso será tan grande que no necesitará de motivación. Es importante que se comprenda de que todo tiene una motivación y a nosotros las personas nos encantan las motivaciones, pero resulta ser que el trabajo sobre sí mismo no tiene motivación. Ese es lo difícil del trabajo sobre sí mismo y muy específicamente del trabajo del despertar de la conciencia. Porque quien quiera despertar conciencia debe eliminar el yo psicológico, el ego, las fuerzas anticrísticas que yacen dentro de nosotros y moran en nuestro subconsciente, inconsciente e infraconsciente. Hay que eliminar también de nuestra naturaleza interior el falso profeta y la gran bestia. Destruir la gran Babilonia, sacar a los mercaderes del templo, etc. Y eso no le gusta a nadie. ¿Qué motivación se podría dar para ello? Quien experimenta lo real, si logra tener el impulso necesario para lograrlo. En ese caso no es porque quiera ser bueno, no. En ese caso no es porque fue víctima de esto o de aquello, de la perversidad de algún semejante, no. No fue porque tuvo un accidente, no. Ni porque se enfermó, no. Ni porque lo dejaron, no. Ni porque quebró económicamente, no. Él se va a transformar y lo va a lograr en victoria porque experimentó lo real y ya sabe lo que es ilusión. Y esa energía lo sostendrá, ese impulso lo sostendrá hasta que lo logre. Esa sería la meta, hermano. Os exhorto para que así sea. Luchad por experimentar lo real. Para ello, hay algo muy fácil que es muy difícil. No hacer esfuerzo alguno. Lograr que nuestra mente esté quieta, en silencio, serena. No aquietada, no silenciada. No sometida artificialmente a la serenidad. No, sino en forma natural y espontánea. Entonces allí se va a producir la irrupción del vacío interior y la esencia se escapará del yo, se escapará del tiempo, de la mente, de los afectos, del cuerpo, de las leyes de espacio y tiempo y experimentará lo real. Esa sería la vía del victorioso, del triunfador en la luz. Ahora bien, mientras logramos eso, podemos trabajar sobre sí mismo de instante en instante. ¿Cuál es la propuesta? El trabajo sobre la conciencia. Ese es el trabajo sobre sí mismo. Ese trabajo es muy serio, pertenece a la iniciación. Ahora bien, ¿por qué sobre la conciencia? Porque la conciencia es lo único que queda, que nos une, que nos conecta, que es partícipe de Dios, de la divinidad, de la luz, del ser,
dentro de nosotros. La mente no es el ser, el ego no es el ser, la personalidad no es el ser, los afectos, el sentimiento no es el ser. La voluntad o la intención de hacer o lo que profesamos no es el ser. El ser en nosotros todavía tiene una manifestación y una participación o coparticipación dentro de nosotros, y es la esencia, la conciencia. Solamente ella es la posibilidad de transformarnos, de lograr la autorrealización íntima del ser, de lograr la cristificación, de lograr el adeptado. Es decir, para realizar la gran obra se necesita trabajar sobre la conciencia. Ahora bien, al trabajar sobre la conciencia debemos comenzar por el estado psicológico en que nos encontramos. Debemos reconocer cómo nos encontramos. Para ello necesitamos autoobservarnos. La autoobservación nos llevará a ese estado de reconocimiento pleno del estado en que nos encontramos. Partiendo de allí, que es el principio, comenzamos el trabajo sobre sí mismo. Y cualquier acontecimiento sería apropiado, porque recuerden, como este tema es psicológico, tenemos que trabajar sobre el contenido de nuestro interior, en este caso mental, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con nuestro ser. Ese es el trabajo sobre sí mismo. Entonces comenzaríamos con un evento determinado, porque todo evento tiene un estado interior. Y entonces nuestra vida se desarrolla y desenvuelve con ese contenido. Entonces debemos estudiar todos esos estadios de cómo somos, de cómo nos expresamos, de qué es lo que sentimos en ese mundo de relaciones con nuestros semejantes y también con nosotros mismos, y también sobre nuestro nivel interior con nuestro ser. Es decir, que tendríamos 3 tipos de relaciones básicas. Debemos revisar en cuál fallamos, porque generalmente fallamos en todas, pero vamos a comenzar por algo. Quien no comienza por este principio no puede trabajar sobre sí mismo. Ahora bien, hay otros factores que no nos dejan trabajar sobre sí mismo. Uno de esos factores es el orgullo místico, la autosuficiencia, el engreimiento, la arrogancia, etc. Estos son los elementos básicos psicológicos, o son los agregados psicológicos que el yo utiliza, que las fuerzas anticrísticas dentro del interior utilizan para no dejarnos comenzar a realizar el trabajo sobre nuestra conciencia, sobre el despertar, sobre la iluminación, sobre la cristificación, que es la iluminación. Entonces, es allí un gran obstáculo, un óbice, que debemos trascender. Para ello necesitamos la comprensión del estado en que nosotros nos encontramos. Repito, y para lograr esa comprensión de ese estado necesitamos autoobservarnos de instante en instante, pero comenzando con un principio, con cualquier evento que se nos presente. La vivencia con nuestros semejantes, el compartir con ellos, ese gimnasio psicológico sería nuestra escuela. A veces es doloroso, pero es necesario. Como este tema psicológico es muy arduo y difícil y no nos agrada, sin embargo es mi deber comentárselo, corriendo el riesgo para que ustedes tengan las bases para poder transformarse. Porque este programa no es de vana palabrería, no. Este programa no es porque queremos hacer algo, no. Este programa tiene como base sincera aportarles a ustedes el conocimiento necesario para que superen vuestros límites y se expandan y desarrollen todas las partes de su ser y todas las capacidades humanas
que tienen como posibilidad y derecho ante Dios, ante la vida, ante la humanidad y ante sí mismos. Ustedes son soles de futuros amaneceres. Ustedes son el semillero de la luz a posteriores, pero requieren trabajar. Ustedes son los aspirantes a ser hombres verdaderos, pero necesitan del conocimiento. Entonces el conocimiento lo estamos entregando como técnica, como práctica, como formulación, como clavícula en nuestro programa Superando Nuestros Límites. Si no lo hiciéramos, sería un agravamen contra sí mismo y contra la humanidad, pero no lo estamos haciendo así. Les estamos dando la clave, pero es tediosa y es muy difícil de explicarla y es muy difícil de entenderla, porque como es contra el ego, es contra sí mismo. Pero quien quiere encontrar el Cristo tiene que negarse a sí mismo, y para negarse a sí mismo primero tiene que conocerse, y para conocerse tiene que autoobservarse, y para autoobservarse necesita dirigir la atención en forma consciente, plena, autodeterminaria, voluntaria y serena sobre sí mismo, sobre cómo reacciona, sobre qué piensa, qué siente, qué hace, sobre qué sueña con respecto a, por qué visita a alguien. Todo esto en eventos, en escenarios y en estados interiores debe ser estudiado. Esa sería la primera etapa.